¿Sabías que quejarse es considerado como una falta de gratitud? Yo me sorprendí mucho cuando leí eso. Sin embargo, en varias de las conferencias de Louise Hay y de algunos otros autores o coachings hacen referencia a que la queja es una falta de gratitud. Y de hecho, Rhonda Byrne, en el libro La Magia, es un libro que en su tiempo yo lo compartí en mi canal, y bueno, que si lo quieren solo tienen que escribirme, dejar un comentario en este video y buscarme en una de mis redes sociales con este nombre, con el que figuro aquí, y pedírmelo. Ella también hace referencia a lo mismo y de hecho cita un pasaje de la Biblia en donde hace referencia a la gratitud y dice al que tiene se le dará más y al que no tiene incluso lo que tenga se le quitará, y hace referencia al que tiene gratitud se le dará más y al que no la tenga incluso lo que tiene se le quitará. Y cuando empiezan a desarrollar este tema hacen referencia a la queja, y la queja está considerada como una falta de gratitud. Quejarse de lo que nos falta, quejarse de lo que no tenemos, quejarse de lo que tenemos pero no nos gusta, quejarse de lo que sucede en el día a día, quejarse de aquellas cosas que no podemos solucionar, quejarse de las cosas que podemos solucionar pero elegimos no solucionarlas. Quejarse de todo nos hace estar en una frecuencia vibratoria muy baja, lo cual va a traer más cosas malas a nuestra vida. Y además demuestra técnicamente una falta total de gratitud. Algo que sí, efectivamente, a mí también me sorprendió cuando lo leí, lo analicé y sin embargo terminé cayendo en la cuenta de que efectivamente era así, porque incluso lo puse a prueba, como todo lo que yo voy diciendo a veces en este canal, que por ahí no soy muy expresiva. A mí por lo general me gusta compartir básicamente todo lo que leo y tal cual lo leo, porque siento que tiene más relevancia, pero actualmente está complicado hacer esto en YouTube, porque enseguida o las editoriales te denuncian o te denuncian los escritores, entonces uno por ahí quiere citarlos textualmente y no cometer el error de tergiversar o dar una interpretación de lo que uno lee de los mismos. Pero les voy a contar mi experiencia, y en mi experiencia decidí poner en práctica esto de la queja. En una de las conferencias que yo vi incluso hacían referencia a que si no estás dispuesto a hacer nada para solucionarlo, directamente no te quejes. Porque quejándote lo único que haces es entrar en una frecuencia vibratoria mala. En cambio, si estás dispuesto a hacer algo al respecto, tampoco tiene sentido que te quejes, pero al menos podés expresar una disconformidad y decir cómo podrías solucionarlo y ponerlo en práctica. No solamente ustedes deberían hacer esto, no. Deberían demostrar cómo se puede hacer. Demostrarlo. Entonces, cuando yo analicé esto de la queja, empecé a ponerlo en práctica en mi vida. A ver si realmente me funcionaba o no, si el no quejarme generaba alguna acción distinta en mi vida, si algún cambio específico se producía. Y adivinen qué, efectivamente fue así. Dejé de estar mal, que es lo más importante. Dejé de enojarme por cosas sin sentidos. Habían cosas que no me gustaban y me preguntaba, ¿es necesario que yo diga algo al respecto? ¿Es necesario que me queje de esto? ¿Qué gano con quejarme? ¿Me voy a sentir mejor? Puede que un rato, no sé, porque encima los sentimientos negativos en realidad nunca te hacen sentir mejor. Es muy loco, pero es así, no te hacen sentir mejor. Entonces, y la queja es un sentimiento negativo porque estamos expresando algo negativo. No escuché nunca una queja positiva, una queja que diga, no, porque pasa a ser una exclamación de admiración. ¡Ay, qué lindo que está esto! No sé. Entonces, cuando yo compruebo que efectivamente el quejarme de las cosas era perjudicial para mí, y yo soy de esas personas que no me gusta que las cosas sean perjudicial para mí, supongo que ustedes tampoco,
empecé a dejar de quejarme. Y cada vez que me quería surgir algo que sonara a una queja, trataba de corregirlo, porque al principio no nos damos cuenta, pero nos quejamos de muchas cosas en nuestra vida, ¿eh? Nos quejamos de cómo nos atienden, del clima, y quejarse del clima es lo más ilógico que hay, porque no hay manera de arreglarlo. ¿Qué ganamos quejándonos? Nada. ¡Ay, cómo llueve! Y bueno, ¿y qué? ¿Va a llover menos porque nos quejemos? No. ¿Va a dejar de llover porque nos quejemos? No. ¿Nos vamos a sentir mejor por quejarnos? No, tampoco. Entonces es como que uno tiene que buscar la manera de expresar algo sin que sea una queja. Entonces, una vez me pasó algo muy gracioso. Pedí que me retiraran dinero. Y claro, la situación en Argentina está tan devaluada que supongamos, uno dice voy a retirar 10.000 pesos y te dan, por ejemplo, 10 billetes de 1.000 y uno dice 10.000 pesos, wow, es mucho dinero, vamos a ponerlo entre comillas, y que te llegan 10 billetitos, los ves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y dices, ay, qué poquito. Y claro, en un momento determinado dije, ay, qué poquito. Y dije, es una queja. Al toque. Dije, qué poquito se ve. Me dije a mí misma y me corregí automáticamente porque una de las cosas que también hacen referencia en todos estos libros de crecimiento personal es que nuestro cerebro no sabe diferenciar las bromas. Si bien es cierto, nosotros le decimos, es una broma y nos reímos, nuestro cerebro en realidad no las sabe diferenciar, entonces es importante tener cuidado con lo que nos decimos. Yo no soy muy técnica, razón por la cual a veces me gusta leerle las cosas textuales para no confundirme con las cosas que le digo, sobre todo cuando se habla de partes del cerebro, ¿no? Y de parte de las hormonas y todo lo que se libera en nuestro cuerpo cuando expresamos una emoción o un sentimiento. Entonces lo que yo aprendí a hacer es precisamente a corregirme. Vieron que algunos dicen no elimines un hábito, reemplázalo. Bueno, lo mismo empecé a hacer con las frases o las palabras o las expresiones. Lo que hago y busco siempre la manera de reemplazar una expresión. En este caso, por ejemplo, era qué poquito, porque se veía poquito en cantidad así contada a la vista, y me corregí en ese momento. ¿Sí? Busqué la manera inmediatamente de corregirlo para que no suene una queja, para que suene a observación y para que mi cerebro también entienda que, porque si yo digo qué poquito, me siento mal porque tanto esfuerzo para ganar esto y que sea tan poquito lo que recibo. Es automático porque tu cerebro empieza a armar una cadena de cosas cuando te decís algo que a veces es hasta difícil detenerla en determinado momento. Entonces, para evitar esa cadena de sucesos a partir de una crítica o de una observación negativa, uno tiene que buscar la manera de reemplazarlo para que sentirte bien y que no se genere todo aquello. Porque además, y esa es otra de las cosas que aprendí, que cuando uno entra en esa frecuencia negativa, en esa frecuencia de queja, de enojo, de malestar, te empiezan a pasar cosas malas. No sé si ustedes lo han observado, pero... Y es muy gracioso porque hay muchos memes al respecto, en donde hacen referencia a que justo cuando te quedas sin dinero se te acaba el shampoo, el papel higiénico, cosas que técnicamente siempre tenés, se te acaban también. Y encima cosas que a veces son muy necesarias, porque que se te termine el papel higiénico, que te corten el agua, que te corten la luz, cosas así hacen que sea complicado higienizarse en una situación determinada. Entonces, lo ideal es no entrar en la queja. Y lo ideal es evitar quejarse o, si ya emitiste una queja, tratar de corregirlo y entrar en otra frecuencia vibratoria. Más allá de que hace poco, charlando con un coaching, aprendí también que hay vibraciones que uno emite que no son evidentes, pero que están
y que nos podemos dar cuenta de qué o cómo estamos vibrando en función a quienes se nos acercan y cómo se nos acercan. Algo que en ese momento no me había dado cuenta, o hasta ese momento que charlé con Javier no me había dado cuenta, y que de pronto pasó a ser importante, porque ahí entendí que también tengo que prestar atención de cómo estoy vibrando yo en función a qué personas se me acercan y en qué modo se me acercan, ¿no? Porque si veo que constantemente hay personas que se acercan a criticar, es porque yo estoy vibrando estoy en una vibración de crítica, y después miren el video relacionado con la crítica que hice para entender por ahí un poco mejor a lo que me refiero. O si de pronto se me acerca mucha gente que se está quejando del país, de la situación, de su hijo, del auto, de la nuera, de la suegra, del yerno, de la comida, de lo que fuera, significa que yo estoy en una vibración de negatividad que no estoy siendo consciente y que efectivamente las estoy emitiendo, porque estoy atrayendo todo lo mismo que yo estoy sintiendo de forma imperceptible. Por eso siempre te dicen que hay que estar en el aquí y en el ahora, y la mejor manera de estar aquí y en el ahora es prestando atención. Todo el que se nos aparece, pero que muchos hablan del espejo, de la ley del espejo, que lo súper recomiendo. Miren los videos, yo no los sé explicar, todavía no lo termino de entender, por eso no lo sé explicar, pero sin embargo me sirve mucho para el momento de poder evaluarme a mí misma, dependiendo quiénes se me acercan, dependiendo cómo se me acercan las personas o qué es lo que está sucediendo a mi alrededor, me da la posibilidad de saber en qué frecuencia estoy vibrando yo. Y por supuesto, me da la posibilidad de corregir, porque una vez que uno identifica en qué frecuencia está, puede corregir la situación. Porque a veces por ello puedo creer que no estoy renegando, creer que estoy aceptando la situación y estoy entendiendo cómo están sucediendo las cosas y que no depende de mí mucho y todo lo demás, pero hay una parte mía que está preocupada, hay una parte mía que está angustiada, hay una parte mía que está en una etapa de ansiedad. Es decir, pueden haber muchas cosas que están haciendo que yo vibre por debajo de lo que debería estar vibrando, y en función de eso me van pasando las cosas. Y otra cosa muy importante que descubrí cuando uno está en la vibración de la queja, o cuando uno está triste o está enojado, que te van sucediendo cosas malas. Creo que hace un rato lo mencioné, pero lo vuelvo a recalcar. Te suceden cosas malas. Empezá a prestar atención, no solamente a lo que yo decía de cuando se te termina el shampoo, se te termina el papel higiénico, etcétera, sino que también te pasan cosas. A mí hubo una época que yo estaba muy triste por una situación personal, que también después, cuando empecé a evaluar todo, descubrí que sin querer yo le había generado esa situación. Y entendí, y por supuesto, en vez de atacarme, me perdoné a mí misma por eso, porque también eso es muy importante, aprender a perdonarnos cuando cometemos errores, porque somos seres humanos y estamos aprendiendo. Por más mayores que creamos ser, por más años que tengamos, estamos todo el tiempo aprendiendo. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, tenemos que ser flexibles con nosotros mismos, tenemos que ser comprensivos y empáticos, por sobre todas las cosas, al momento de analizar lo que estamos haciendo. Y hubo una época en la que yo estuve muy triste, muy mal, y inmediatamente se me rompieron cosas en casa, se me rompió el celular, se me rompió el lavarropa, se me rompió otras cosas más, y dije, bueno, tengo que cambiar esto. En ese entonces yo ya estaba entendiendo cómo funcionaba esto, y no fue fácil, es cierto, cambiar mi vibración no fue fácil, porque pareciera que es más fácil caer en picada que escalar una montaña, pero sí, técnicamente pareciera mucho más difícil, ¿no? Pero a veces es tan fácil como lo plantean en el documental El Secreto, poner la música que nos gusta, bailar, cantar, hacer alguna actividad que nos apasione demasiado. Haciendo algo que nos apasiona demasiado, algo que nos encanta, algo que nos lleva a un estado meditativo, algo que nos lleva a un estado om, como quien dice, o que nos hace sentir felices y bien,
Hay gente que hace mención a las mascotas, que las mascotas también ayudan. Bueno, en el documental El Secreto de Rhonda Byrne hacen referencia a este tipo de cosas, que es una buena herramienta para cambiar nuestro estado de preocupación o de enojo o de queja o de negatividad que se nos avecina o de tristeza, porque también ayuda mucho con la tristeza. Así que para todos aquellos que están viendo este video y que, bueno, les doy gracias ya de por sí por haber elegido verlo y quedarse hasta esta etapa del mismo, recuerden, es importante tratar de no quejarse. No sé si uno puede estar todo el día, las 24 horas del día sin emitir una queja, pero tratar en lo posible de emitir la menor cantidad de quejas con respecto a lo que nos sucede, que eso nos va a ayudar mucho. Les va a ayudar mucho, mejor dicho. Así que analícense, obsérvense cuántas veces se quejan en el día, empiecen a poner a prueba. Yo siempre les digo en mis videos, pongan a prueba, no me crean todo lo que yo les digo, porque es mi experiencia la que yo estoy contando. Prueben ustedes mismos a ver cómo les funciona. Prueben cómo se sienten después de un día entero sin quejarse, sin criticarse, sin quejarse de otra persona, sin criticar a otra persona, sin juzgarse, sin juzgar a otra persona. Prueben un día cómo se sienten al final del día. Si se sintieron bien, ya saben cuál es la clave para el día siguiente también sentirse bien. Y si algo sucede, porque siempre pasa que algo sucede que después hace que por alguna razón recaigamos, si algo sucede, recuerden que estamos a tan solo un cambio de sentimiento, nada más que eso. Busquen algo que los haga sentir bien y aférrense por un momento a eso hasta que logren sentirse bien, y de esa manera ya vuelven a estar las cosas mejor. Y siempre está bueno agradecer. Cuando queremos evitar una queja, lo mejor que hay es agradecer. Por ejemplo, les voy a contar algo que nos pasó hoy a mi hijo y a mí. Nosotros no sabemos nada de poner una tranquera, no tenemos conocimiento. Así que hicimos nuestro mejor esfuerzo porque necesitábamos poner algo que impida que nuestros perros salgan a la calle. Porque obviamente hay ordenanzas que, para que los animales no estén afuera, ¿no es cierto? Y nosotros no contamos de momento con un recurso económico para hacer algo bien para que los perros no salgan. Entonces, con los recursos que tenemos, intentamos hacer nosotros mismos algo. Y bueno, le pusimos onda, mucho trabajo realmente, mucha inexperiencia. No teníamos las herramientas necesarias, teníamos muy pocos recursos, así que bueno, pusimos toda la mejor voluntad y estábamos re emocionados por el logro que habíamos tenido. Y me río porque yo le decía a mi hijo, no queda otra que reírse. Y a la primera de cambio, como quien diría, viene el perro más chiquito. Intenta saltar la tranquerita que habíamos puesto y nos la tira. Ahí ya se dan una idea lo mal puesta que estaba. O el poco recurso que teníamos para colocarla correctamente. Y empezamos a reírnos. Porque en definitiva dijimos, bueno, lo que contó es la intención. Podríamos habernos enojado con nosotros mismos, nos podríamos haber enojado con el perro, podríamos podríamos haber tirado todo de última de la bronca, podríamos haber reaccionado o hasta sentirnos miserables por no tener para comprar una tranquera o hacer bien un trabajo o pagarle a alguien para hacer el trabajo, ¿no? O hasta enojarnos con el animal por ser un animal. Y decidimos reírnos. Y agradecimos que al menos lo intentamos. Dijimos, al menos lo intentamos. Al menos pusimos lo mejor de nosotros con los recursos que teníamos e intentamos hacer algo. No nos salió y bueno, nos sirve de experiencia para saber que tenemos que considerar este tipo de accionar que tuvo el perro para armar otra cosa. ¿Entienden? ¿Fue frustrante? Sí, fue frustrante, pero elegimos reírnos y la risa
La verdad que ayuda mucho. De hecho, creo que hay yoga de la risa, por ejemplo, para sanar, para estar mejor, que yo nunca lo hice, pero sí, lo que sí hago, por ejemplo, es cuando estoy muy triste o estoy muy preocupada, pongo comedias y eso me ayuda a reírme, a tener un motivo para reírme, y con el momento, algunos dicen mirate al espejo y reírte, bueno, o fingí una sonrisa todo el tiempo. No, bueno, el cerebro necesita a veces una motivación, entonces lo que yo hago es poner alguna comedia y eso me ayuda. Bueno, hoy fue muy gracioso porque nos vimos a nosotros como una comedia en ese momento. Y nada, lo solucionamos en el sentido que no nos pusimos mal, las cosas no se vinieron abajo como podrían haberse venido si nosotros reaccionábamos de otra manera. Así que agradecimos el haber al menos intentado, agradecemos al perro que también nos mostró que hay algo que estábamos haciendo mal, y entendimos que hay cosas que no tienen sentido renegar, hay cosas que están fuera de nuestro control. Nosotros de momento no podíamos dar la solución que corresponde, entonces no tiene sentido ponerse mal. Espero les sirva este video, por ello a veces divago mucho, pero porque todo en sí está relacionado, la gratitud, la queja, la vibración, la empatía, los sentimientos. Todo lo que ustedes ven sobre estos temas en YouTube, en los libros y demás, está todo relacionado, cada uno lo presenta de una manera distinta, y están los como yo que tratan de dialogar con quienes lo ven para por ahí darles alguna otra idea de cómo entender todo esto sin mirarse por ahí todas las conferencias, ¿no? Así que bueno, les mando un beso a todos, gracias por estar ahí. Me encanta que me comenten, así que por favor déjenme comentarios, que me gusta leerlos. Si puedo, me gusta responderlos también, así que desde ya muchas gracias. Suscríbanse si aún no están suscritos. Chao, chao.